Bien, jovencitos, muy buenos días. Entonces, tema de hoy, razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar los principales triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos rectángulos en el cual, conociendo la medida de sus ángulos agudos, se conoce la proporción que existe entre los lados de dicho triángulo rectángulos. Miren, ve, ya, aquí ve, triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Si a 30 grados se le opone un cateto de una longitud K, inmediatamente a 60 grados se le opone la misma K. O sea, la misma longitud que el que se le opone a 30, pero a 60 va a ser multiplicado por la raíz de 3. Mira, 30K, entonces a 60, K raíz de 3. Y la hipotenusa, fíjate, es el doble de que se le opone a 30. Solamente sucede ello en un triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 30 grados y 60 grados. Este triángulo 37-53 no es notable, pero debido a que sus catetos son 3, 4 y 5, se le estudia. Ya, éles son ángulos aproximados, pero 37-53. Fíjate que a 37 grados se le opone 3K, a 53 grados 4K y a 90 5K. Esa proporción no va a cambiar. ¿Ya? Entonces recordarlo siempre. Ahora, triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene dos lados congruentes y dichos lados congruentes son los catetos del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque los ángulos agudos también son iguales. Estudiamos que cuando los hay en un triángulo, dos ángulos agudos iguales, los lados que se le oponen también tienen que ser iguales. Y justamente esos lados son los catetos del triángulo rectángulo, congruentes, fíjate, catetos congruentes, misma longitud. En todo triángulo, 45, el otro ángulo agudo es 45 porque tienen que sumar 90 grados. Igual sucede acá, ve, 30, 60, 90 y 37, 53 también es 90 grados. ¿Qué se va a cumplir? Lo siguiente, ve. Aquí ya. Si los catetos miden A, que son iguales a, la hipotenusa va a ser el mismo cateto A, pero multiplicado por raíz de 2. Fíjate que en todos los casos cumplen el teorema de Pitágoras. Aparte que guardan una relación entre sus lados de acuerdo a la medida de sus ángulos agudos, también cumplen teorema de Pitágoras. Mira, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Suma de catetos al cuadrado, 9 más 16, 25. Y ese 25 es la hipotenusa al cuadrado. Fíjate, y lo mismo ocurre con cada uno de los triángulos. ¿Que, profesor, acá también? Sí. Al cuadrado más al cuadrado, 2 al cuadrado. Y él es la hipotenusa al cuadrado, sí. Porque si yo elevo raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. Con el a al cuadrado. Entonces, esa proporción siempre lo vamos a utilizar cuando tenga justamente dichos triángulos notables. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular las razones trigonométricas, ejemplo, de 30 grados. ¿Cuáles son sus razones trigonométricas? Nos referimos a seno de 30, coseno de 60 y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos a realizar en la
pizarra. Ya. Miren, ven. Vamos a recordar aquí las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Definición de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Definición de coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Y definición de tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, recuerda que también de las tres primeras, yo puedo calcular las otras tres. Cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? Porque el seno con la cosecante son inversas. Fíjate, mientras que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es la inversa. Hipotenusa entre cateto opuesto. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. La razón trigonométrica secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, mira, a ver, tangente, cateto opuesto entre adyacente, entonces la cotangente, que es la inversa, es adyacente entre cateto opuesto. Perfecto, profesor. Son mis razones trigonométricas. Ahora, con él me voy a ayudar para calcular las razones trigonométricas. Ejemplo del triángulo de 30 grados. Ahora, fíjate que aquí le había colocado solamente K, pero le vamos a colocar justamente para ello, para trabajar le vamos a colocar así. Como es un cociente, recuerda, es un cociente, al final el K se va a simplificar. ¿Que sí, profesor? Sí. Mira, a ver. Ejemplo. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Definición de seno. Definición de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Allá. Pero para 30 grados. Yo te pregunto, para este ángulo de 30 grados, ¿quién es su cateto opuesto? ¿Quién es su cateto opuesto? El cateto opuesto a 30 grados es el cateto que está al frente, mira, ahí. Profe, 1K, si deseas, colócale K nada más. ¿Dividido entre quién? Dividido entre la hipotenusa. Recuerda que el que se opone a 90 grados es 2K. Entonces, él va a ser para nosotros la hipotenusa. Dividido, entonces, entre 2K. ¿Quién se simplifica ahí? ¿Quién simplificamos? ¿Quién K. simplificó? Claro, simplificamos K. Cuando yo simplifico K aquí, me queda 1 y aquí simplifico nada más. Ya. ¿Cuánto es el seno del ángulo de 30 grados? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1/2. Profe, entonces mejor hubiera colocado solamente con los números. Seno de 30, cateto opuesto 1 y la hipotenusa es 2. Porque el factor K se va a simplificar. Así es. Entonces, coseno de 30. Seguimos con el ángulo de 30 grados. ¿Ah? Coseno de 30 grados, adyacente sobre hipotenusa. Yo te pregunto, para este 30 grados solamente, ¿quién es su cateto adyacente? Si él es el cateto opuesto K raíz de a 3. raíz de 3 para el ángulo de 30 grados, sería su cateto adyacente. ¿Cateto adyacente a quién? Al ángulo de 30 grados. Es dependiendo del ángulo, ¿ah? Porque el K raíz de 3 vendría a ser el cateto opuesto a 60. Es por eso que yo digo K raíz de 3 es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, el coseno, mira qué vendría a ser, adyacente sobre hipotenusa. Ya, profe, el adyacente es 0. Solamente coloque el número nomás. Porque al final, igual que el seno de 30, las K se van a simplificar. Ya, entonces colocamos aquí nada más. Adyacente, raíz de 3, y la hipotenusa, ¿cuánto sigue siendo? 2. Ahí tenemos.
coseno de 30, raíz de 3 medios. Yo te pregunto ahora, tangente de 30, tangente, opuesto entre adyacente, tangente de 30, cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 entre raíz de 3. Perfecto. Entonces ahí quedaríamos. 1 entre raíz de 3. Ahora escúchame. Profesor, y las otras razones trigonométricas, suficiente con que te aprendas las 3 primeras. ¿Por qué, profesor? Porque ahora yo digo, pregunta, ¿el seno con quién es inversa? ¿Con quién es inversa? Según lo que hemos hecho aquí. Secante. Con la, mira, seno de 30 es inversa ¿con quién? Es inversa con la cosecante. Así es. Cosecante. Claro, ahí lo tenemos. Suficiente. ¿Qué son? Inversas. Ah, ya. O sea que si seno de 30 es un medio, el coseno de 2. 30 va a ser 2 entre 1, o sea, solamente es 2. Claro. Ah, ahora, el coseno con la secante. Aquí. Si coseno de 30 es raíz de 3 medios, la secante va a ser 2 entre raíz de 3. Inversa, mira. A ver. Ahora, la tangente es inversa con la cotangente. Si la tangente es 1 entre raíz de 3, ¿cuánto va a ser la cotangente? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3 sobre 1, claro, también es raíz de 3. Y ya tenemos todas las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. De forma análoga, también se hace con el de 60 grados. Ya, pero aquí se da una particularidad, mira. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Aquí. ¿Cuánto sería el coseno de 60 grados? Definición de coseno. Adyacente entre hipotenusa. Pero para el Un medio. ángulo de 60 grados, su adyacente, su cateto adyacente es 1, porque el opuesto es raíz de 3. El adyacente para 60 es 1. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Ah, profe, entonces para 60 grados este 1 es su adyacente. Sí. Y la hipotenusa no cambia, ¿no? No. Ahí tenemos coseno de 60. Mira los valores. Seno de 30 es un medio y coseno de 60 grados también es un medio. Y así puedo completar para todos los triángulos notables, cada uno sus razones trigonométricas, jovencitos. Ya hemos visto como ejemplo las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Ahora vamos a mostrar todos ellos, ¿ya? Ya lo sabemos, ¿ya? Mira, ve, triángulo, rectángulo, isósceles, factor K, que no tiene nada que ver, ¿ah? Yo le puedo colocar K, el otro cateto es K y la hipotenusa es K raíz de 2. Le puedo colocar A, él es A raíz de 2. Las letras, las variables no tienen nada que ver, solamente la proporción, ¿ves? Si a 30 se le opone a 60 es el mismo cateto, la longitud, por raíz de 3. Y la hipotenusa sigue siendo el doble. Y ahí también, mira, 37,53, ¿ya? Pero en la diapositiva decía K, pero eso no influye en el problema, porque lo que influye son los números, a 37,3, a 53,4 y a 95. Ahora sí, miren, a partir de estos triángulos se calculan las RT de sus correspondientes ángulos. Mira,
Esto es lo que hemos hecho en pizarra. Seno de 30 es 1/2, coseno de 30 raíz de 3/2 y así sucesivamente. ¿Qué de particular tiene? Para un mismo triángulo, 30 y 60, mira lo que sucede, ¿ve? En flechita. El seno de 30 es igual al coseno de 60 y viceversa. Coseno de 30 igual a seno de 60. Siempre va a ocurrir ello de 2 en 2, fíjate. Lo mismo sucede con 37,53. Sí, porque para seno de 37 grados, tomándolo como ejemplo, para seno del ángulo 37 grados, él vendría a ser su cateto opuesto, 3, y su hipotenusa vendría a ser 5. 3/5. Y así vamos completando cada uno de sus valores respecto del ángulo. Si obtengo los 3 primeros, ya la cotangente, secante y cosecante lo hago invirtiendo. Pero fíjate que en el mismo triángulo 37 y 53, aquí igualmente, seno igual al coseno, tangente igual al coseno, pero de sus ángulos agudos, ¿ve? Secante de 37 igual a cosecante de 53 y la cosecante también es igual a la secante. Eso ocurre solamente en un mismo triángulo rectángulo, con sus ángulos agudos, siempre. Con otro triángulo ya no cumple, solamente en un triángulo rectángulo de sus ángulos agudos. Y el de 45, como sus ángulos agudos son iguales, entonces seno de 45, 1 entre raíz de 2, el coseno también es 1 entre raíz de 2, y la tangente, como los catetos son iguales, K entre K sigue siendo 1. Y ahí invertimos. Ya, entonces, ya tenemos entonces nuestra tabla de razones trigonométricas. Entonces, ya vamos a realizar los ejercicios. Empezamos. Calcular la expresión E igual secante de 30 grados por tangente de 60 grados más coseno de 45 grados, pero elevado al cuadrado. Entonces, dichos valores ya lo tenemos aquí. Secante de 30 grados. Fíjate, secante de 30 grados. 2 entre raíz de 3 por tangente de 60 grados. Decir tan o TG es la misma razón trigonométrica tangente. Y tangente de 60 es raíz de 3 más coseno de 45. Coseno de 45, 1 entre raíz de 2. Pero como está elevado al cuadrado, entonces le voy a colocar paréntesis, porque son dos términos, numerador y denominador. Entonces reemplazo de manera directa acá. ¿Ve? Secante de 30 por tangente de 30, 60, perdón, más 1 entre raíz de 2 elevado al cuadrado. Fíjate aquí, ve. Como es un producto, yo puedo simplificar. Raíz de 3, simplifico con raíz de 3. El cuadrado, ya sabemos por álgebra también, que afecta tanto al numerador como al denominador. Aquí sería 1 al cuadrado, 1 entre raíz de 2 al cuadrado simplemente es 2. O sea, voy a sumar 2 más 1/2. Ahí. Método práctico. Cuando yo sumo un entero con una fracción, hacemos lo siguiente. Este denominador se va a multiplicar al número entero. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y se mantiene el denominador. Ahí ves. 5/2. Como no hay alternativa en número fraccionario, entonces dividimos y resulta el número decimal 2,5.
que vendría a ser la alternativa C. Siguiente ejercicio. Calcular la expresión M. En la expresión M, entonces yo tengo 4 por tangente de 37 grados. Tangente de 37 grados se encuentra aquí. Tangente de 37 grados. ¿Cuál es su valor entonces? 3/4. Ahí tenemos. Ya, entonces voy a reemplazar aquí. Y cotangente de 30 grados lo tenemos aquí, ¿ve? Cotangente de 30 grados. ¿Cuánto es cotangente de 30 grados? Raíz de 3. Voy a reemplazar entonces dichos valores. 4 por 3/4, que es tangente de 37, menos raíz de 3 por cotangente de 30. Primero opero todo ese paréntesis y luego lo divido entre 2. Pero, fíjate aquí, por favor. Yo estoy multiplicando. Entonces, el entero, este 4, se simplifica con él. Y solamente me queda 3, porque es un producto. Ahora, ¿cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? Álgebra. Raíz de x por raíz de x es x. O sea que raíz de 3 por raíz de 3 también resulta ser 3. O si desea raíz de 9, pero sigue siendo 3. O sea que el paréntesis, en este caso, va a ser 3 menos 3. 0. Y 0 dividido entre cualquier número siempre sale 0. Sería nuestra alternativa D. Continuamos entonces. Calcular la expresión A. Cosecante de 30 al cuadrado entre tangente de 30 grados. Reemplazamos valores. Cosecante de 30 al cuadrado entre tangente de 30. Cosecante de 30 es 2 y está elevado al cuadrado. Entre tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Pero fíjate, vamos a colocarlo de tal manera que vamos a tener fracción dividido entre otra fracción. O sea que este 4 lo voy a colocar como 4 sobre 1. Y sigue siendo 4. ¿Por qué? Para aplicar producto de extremos, producto de medios. Mira, los extremos que lo vamos a marcar aquí, raíz de 3 y 4, se van al numerador. Y los unos, ya, los productos medios, denominador. Pero es 4 por raíz de 3, o sea, es 4 raíz de 3. Y 4 raíz de 3 dividido entre 1, porque 1 por 1 es 1, sale lo mismo. Ah, entonces la respuesta es 4 raíz de 3, alternativa B. Continuamos entonces. Calcular M. Cotangente de 30 al cuadrado más cosecante de 45 al cuadrado. Y todo él dividido entre coseno de 60 grados. Reemplazamos dichos valores en la expresión M. Cotangente de 30, raíz de 3 al cuadrado, más cosecante de 45, que sabemos que es raíz de 2. Mira, acá. Cosecante de 45, raíz de 2. Y dividido entre coseno de 60, que es un medio. Mírenme. Exponente 2 se simplifica con la raíz. Este exponente 2 se simplifica con la raíz. Entonces me queda 3 más 2, 5.
5 entre 1/2. Pero ese 5 de nuevo lo estoy colocando como fracción. ¿Para qué? Para operar producto de extremos entre producto de medios. Ahí tenemos. Arriba es 2 por 5, 10. Abajo queda 1 por 1, es 1. Pero 10 entre 1 es 10. Claro, entonces mi respuesta, la alternativa B. ¿Ok? Seguimos. Calcular la expresión F. Reemplazamos valores. F. Seno de 60, raíz de 3 medios, más coseno de 30, también es raíz de 3 medios, entre seno de 45, 1 entre raíz de 2, más coseno de 45, fíjate, coseno del ángulo de 45 grados, 1 entre raíz de 2, ¿ya? Fíjate que en muchos textos el seno y el coseno de 45 lo colocan como raíz de 2 sobre 2 o raíz de 2 medios, sino que en este caso nosotros no hemos racionalizado o hemos colocado los valores directamente de los triángulos rectángulos, ¿ya? Ahora, una vez que hemos reemplazado, fíjate acá en el numerador, fíjate en lo siguiente, ¿ve? Hay una suma y dichas fracciones son homogéneas, fíjate. Denominador 2, denominador 2 también. Y se están sumando. Ah, ahora. Y aquí, denominadores iguales también. Raíz de 2, raíz de 2. Voy a sumar aquí. Raíz de 3 más raíz de 3. Y coloco solamente el denominador 2. Raíz de 3 más raíz de 3 es 2 raíz de 3. Dividido entre 2. Acá también se coloca un solo denominador y se suma 1 más 1, 2. Ya. Una vez que llegamos ahí, ahora, si quiero ahí nomás, así como estamos, puedo hacer sanguchito. O sea, tu producto de extremos, producto de medios. Es válido. O también puedo simplificar este 2 con este 2 y lo dejo como 1. Al final de cuentas, la respuesta no va a cambiar, va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, de frente, multiplicamos. Al final, ya simplificamos. Mira, sería 2 raíz de 3 por raíz de 2, dividido entre 2 por 2. Ahí tengo, ¿eh? 2 raíz de 3 por raíz de 2, dividido entre 2 por 2. Ahora sí, simplifico. Mitad, mitad. Profe, acá también, mitad, mitad. No, recuerda que es raíz de 2. Él es número entero 2, no se puede simplificar. Pero para decir mi respuesta, ahora sí, raíz de 3 por raíz de 2, coloco una sola raíz. No se olviden, una sola raíz. No es como los tienen raíz cuadrada y como se está multiplicando, entonces sería raíz del producto de 3 por 2. Ahora sí. Entonces va a salir raíz de 6. Raíz de 6 dividido entre 2. Raíz de 6 medios. Así es. Y vendría a ser nuestra alternativa D. Y solución a nuestro ejercicio.